¿Eres principiante del óleo o quieres mejorar tu pintura? Los siguientes 5 tips te ayudarán a lograrlo, que por cierto los puedes implementar desde ahora mismo. Quédate a lo largo de este video porque seguro te serán de mucha utilidad. Comenzamos. Tip número 1. Dibuja una cruz para centrar el dibujo. Antes de comenzar con el bosquejo inicial de tu obra, yo te recomiendo que dibujes una cruz que esté exactamente centrada en tu lienzo. Se podría decir que esta es la cuadrícula más simple que se pueda dibujar. Esta cruz la puedes dibujar con el mismo óleo que estás utilizando. Yo en mi caso utilizo sombra tostada diluida en el solvente, o puedes usar un lápiz de carboncillo. Usar una regla T como la que estás viendo te facilitará mucho esta tarea. Ahora bien, esta misma cruz centrada la vas a hacer sobre tu referencia, ya sea que tu referencia sea una foto impresa o sea una foto digital. En el caso de la impresión, pues simplemente vas a trazar una cruz sobre ella, pero si tienes una foto digital, aquí te dejo un link a una aplicación para Android que te ayuda a dibujar las cuadrículas de forma automática sobre tu imagen. Algo tan sencillo como esto te va a ayudar a ti a poder orientar mejor la posición de los objetos de tu obra. Y es que recuerda que para que un dibujo esté bien hecho, para que tú puedas transferir una obra exacta o lo más exacta posible a tu lienzo, la posición de los elementos de tu obra, pero sobre todo las proporciones, y por proporciones me refiero al tamaño y posición relativo con los demás elementos, lo son todo. Si dibujas bien dichos tamaños y proporciones, habrás comenzado con el pie derecho tu obra. Tip número 2. Pinta el fondo primero. Esto es más cuestión de gustos personales, vaya, no es la única forma de empezar a trabajar una obra en sí. Hay pintores que pintan el fondo primero y después los demás objetos, y hay pintores que hacen lo opuesto. Sin embargo, para el principiante yo le recomiendo que el fondo sea lo primero que hagas. La razón de esto es que si tú ya tienes el fondo hecho, ya sea que sea un color sólido o sea una mezcla de colores, te va a permitir a ti apreciar mejor las diferencias de colores del fondo con los elementos que estás pintando sobre él. Por ejemplo, si tú pintas un fondo oscuro primero, notarás que si pintas objetos más iluminados y con colores más vivos, estos resaltan más y son más agradables a la vista. Como pueden apreciar en estas obras, hay un contraste interesante entre los elementos y su fondo. Claro, no es una regla que sea así. Hay pintores que pintan un fondo oscuro y objetos oscuros. A esto se le llama generalmente tenebrismo. Y el efecto puede ser muy interesante. Sin embargo, esto ya es algo más avanzado. Así que para el principiante recomiendo que sea de esta forma como empecé a explicar. Además, el pintar un fondo primero te va a ayudar a ti a delinear mejor los contornos de los objetos, porque es más fácil pintar un objeto sobre un fondo ya hecho que al revés. Porque imagínate que tú tienes, por ejemplo, no sé, estás pintando un bodegón y ya tienes una fruta pintada, pero no el fondo. Cuando empieces a pintar el fondo y si no tienes práctica con el pulso, te puedes pasar y puedes pintar sobre tu fruta y arruinarla. En cambio, si el fondo ya está hecho, pintar sobre él va a ser mucho más sencillo. Tip número 3. Comienza con los oscuros y termina con las luces. Una estrategia efectiva para el principiante es que comience pintando las áreas más oscuras de tu objeto y gradualmente vayas pintando las áreas más y más claras hasta culminar con las luces máximas. La principal razón de esto que yo le veo es que la mayoría de los objetos son principalmente oscuros o tienen más áreas oscuras que áreas claras. Por ejemplo, un jarrón notarás que tiene destellos máximos en áreas muy pequeñitas, al contrario de sus sombras que suelen abarcar gran parte de dicho objeto. Así que si tú comienzas en este orden vas a pintar las áreas mayores y poco a poco vas a ir pintando áreas más y más reducidas. Esto hace, en mi opinión, que el flujo de trabajo sea más sencillo y menos cansado. Otra razón de que termines con las luces máximas es que tienes que tener mucho cuidado con por ejemplo, el blanco de titanio que llegues a utilizar en tus reflejos, porque el blanco de titanio o cualquier otro blanco que utilices como pigmento desmancha muy fácilmente los demás colores y al mismo tiempo se mancha muy fácilmente. A la par de esto, procura que tus sombras estén diluidas en el solvente, ya sea esencia de trementina o cualquier otro solvente que utilices, y conforme se vuelvan más claros irás agregando menos solvente y más aceite. Este orden es muy conveniente debido a que se debe de empezar con tonos magros y finalizar en tonos más grasosos, así no rompemos la regla de graso sobre magro. Si no seguimos este orden y por ejemplo colocamos sombras adelgazadas sobre partes ya claras y más empastadas, no vamos a conseguir el efecto deseado del realismo que queremos obtener. Pero si cumplimos esta regla daremos un efecto de más profundidad y por lo tanto más realista. Quiero profundizar un poquito más en este detalle porque es muy importante y es muy interesante. Si tú empastas tus claros, lo que estás haciendo es que haces un relieve sobre tu lienzo de esos claros y lo que hacen estos es que reflejan más la luz que les llega. Esto crea un efecto como si el objeto realmente estuviera reflejando la luz.
En cambio, las sombras, al ser más opacas, no reflejan tanto la luz y es así como se comportan en la vida real. Y esto le da un realismo adicional. Noten en esta obra mía donde las sombras las pinto primero. Conforme avanzo con mis tonos medios, estos tienen un equilibrio entre solvente y aceite de linaza y termino los destellos máximos utilizando pintura más clara y más espesa. Ojo, nunca utilizo blanco de titanio puro, siempre tiene que ir un poquito manchado con los demás colores. Tip número 4. Utiliza luz natural o artificial equivalente. Para que tu obra sea lo más fiel posible a la referencia que estás utilizando, la forma en que ves los colores es lo principal. Esto lo determina el tipo y la intensidad de la luz que estás utilizando. Estas dos propiedades tienen que permanecer constantes a lo largo de tu jornada de trabajo. El mejor tipo de luz es la natural, ya que tiene la intensidad suficiente para ver claramente todo tu lienzo no importando su tamaño. Además de que por supuesto es gratuita. El problema de la luz natural es que obviamente no disponemos de ella todo el día. Y habemos pintores que preferimos pintar de noche. Además de que al pasar las horas, la intensidad de la luz y la temperatura de la luz no es consistente. Es por eso que la otra alternativa es utilizar luz artificial, pero aquí tienes que tomar en cuenta unos puntos muy importantes. Primero debes de conocer que la temperatura de la luz se mide en grados Kelvin y que lo más cercano para poder simular la luz de día óptima es alrededor de 5000 grados Kelvin. Así que compra luces con esta característica. Generalmente vienen especificadas en los empaques de los focos. Si descuidas la temperatura, tus obras se verán demasiado cálidas o demasiado frías, alejándose de la referencia original. También procura que tu paleta de pigmentos donde haces tus mezclas reciba luz suficiente para que dichas mezclas sean más exactas y vayan en concordancia con la luz que está recibiendo tu lienzo. Tip número 5. Da unos pasos hacia atrás. De vez en cuando es conveniente tomarse un respiro, dar unos pasos hacia atrás y ver la obra desde un ángulo y una posición diferentes. Y es que cuando se está pintando en la misma posición y a la misma distancia de tu obra, algunos detalles de la misma pasan desapercibidos. Y es que el problema de nunca cambiar de posición es que nos acostumbramos tanto a ver la obra a cierta distancia que incluso los errores más evidentes pasan por alto. Pero cuando tomamos una cierta distancia, yo diría que de al menos unos 2 metros, podemos ver nuestra obra desde otra perspectiva. En otras palabras, veremos detalles que antes no veíamos. Aunado a esto, también podemos usar el truco del espejo, que consiste en simplemente ver nuestra obra reflejada. Esto también permite ver los posibles errores a corregir, ya que nuevamente estamos viendo nuestra pintura desde una perspectiva muy diferente. Además, toma en cuenta que si tú ya tienes pensado exponer tus obras en una galería, los espectadores van a ver tus pinturas tanto de cerca como de lejos. Y bien, amigo, amiga del arte, si este video te gustó, si la información en él fue valiosa para ti, por favor te pido que me regales un like, te suscribas si no lo has hecho y actives la campanita en la opción todas para que no te pierdas ninguna notificación de este canal. También puedes compartir este video con gente que tú creas que le sea de ayuda también. De esta forma hacemos que esta bella comunidad crezca. Te recuerdo que estás totalmente invitado a que me comentes algo aquí abajo en la sección, alguna duda que te haya quedado que yo no haya podido responder en este video o alguna sugerencia que tengas para un próximo tema de un siguiente capítulo. Créeme que yo leo todos los comentarios y tomo muy en cuenta sus sugerencias. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta este punto del video y sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente. Bye bye.